Bienvenidos ahora a Luz del Mundo. Y es importante la Navidad, ¿cierto? ¿Les gusta la Navidad? ¿A cuánto les gusta la Navidad? Les encanta, algunos la disfrutan de una manera. Navidad es importante. ¿Pero por qué Navidad es importante? Navidad es la temporada más increíble del año. No por lo que está sucediendo, no necesariamente por lo que sucede hoy. Suceden muchas cosas buenas, muchas cosas malas, pero Navidad no es importante por lo que está sucediendo. Navidad es importante por lo que sucedió. ¿Cuándo? ¿Cuándo sucedió? Hace por allá 2000 años. ¿Por qué celebramos Navidad? Y esto es importante, y esta es como la columna vertebral de esta serie, entender que Navidad estamos celebrándola por lo que sucedió, no por lo que sucede hoy, aunque sea bueno lo que suceda, pero no es por eso. Es por eso que celebramos Navidad. Y también, no necesariamente por quién está contigo, sino por quién está para ti. No tiene que ver con quiénes va a pasarlo, porque ahí ya la cosa se empieza a complicar un poco, ¿cierto? Cuando empezamos, ¿dónde vamos a pasar Navidad? La semana pasada, bueno, esta semana, Mari me dice, mi amor, ¿con quién vamos a pasar Navidad? Y yo en el momento empecé a sudar. En el momento. Porque otra vez esa tensión de tu mamá, mi mamá, vamos a ir allá, vamos a ir acá. Y yo ya empecé a sudar frío. Porque me dijo, pensaba que podíamos pasarlo con tu mamá. Yo, porque luego tengo la tensión del otro lado. Ustedes saben de qué estoy hablando. Entonces, Navidad es súper importante, pero al final nos damos vuelta por lo que está sucediendo o por con quién estamos. Y no importa con quién estés. Es bueno que lo elijas, sí, pero lo importante es quién está para ti. ¿Y qué fue lo que sucedió por allá por hace 2000 años? Por lo tanto, lo que está sucediendo, y yo siempre digo, yo soy un poquito grinch con la Navidad. A mí me gustan las fiestas patrias. Navidad me gusta, bien, pero de pronto como que he tenido muchos pequeños traumas. Tuve como infancia bonita Navidad, normal. Lo único que me defraudó es que me mintieron con el viejito pascuero. Entonces, si me mintieron, es verdad, si me mintieron con esto, también me pudieron haber mentido con Jesús. Entonces, y ahí yo fue para mí un poquito traumático. Y, así que, no le mientan a sus hijos, díganle la verdad. Pero eso era normal y estaba todo bien. Pero ya después mis padres se separan, así que ¿con quién lo vamos a pasar? ¿Con papá o con mamá? Y yo siempre estaba con esa tensión. Bueno, voy a tratar de estar con mi mamá. Entonces estaba con mi mamá, pero al rato partía, dejaba a mi mamá y me iba a ver a mi papá y eso, y era todos los años. Y después con mi hermano no sé qué nos dio y empezamos a hacerle regalo a todo el mundo. Yo no sé, con mi hermano vendíamos cosas, hacíamos cuestiones y empezamos a hacerle regalo a todo el mundo. Y yo me decepcioné un poco también ahí porque nunca me venían de vuelta los mismos regalos. Daba 10 y recibía 1. Entonces yo decía, bueno, y siempre ha sido un misterio. Si uno regala más de lo que recibe, ¿a dónde se van los regalos? ¿Se han preguntado? Misterio. Entonces, Navidad para mí es como un poco grinch por estos conflictos y al final que todo el enfoque, yo siendo ateo, veía, debería ser el enfoque para los creyentes, Jesús, el nacimiento de aquello que ellos creen, decía yo como ateo. Y hoy día sigo creyendo lo mismo, ahora como creyente, el foco debería ser eso, no los regalos, no cuánta plata tienes, no cuánta ropa nueva vas a usar para ese día, no con quién lo vas a pasar. O sea, al final todo está girando en torno a una cena, en torno a una vestimenta, en torno a los regalos, a lo comercial, al estrés, al fin de año. ¿Y Jesús? Entonces, por eso que esta es la parte principal. Navidad es la mejor fecha del año. Pero no por lo que está sucediendo, sino por lo que sucedió. Y no se trata de quién está contigo, sino quién está para ti. Y si entendemos todo, volvemos a la esencia de lo que es la Navidad y lo importante que es. Por eso el Grinch estaba enojado. Bueno. Con respecto a lo que está sucediendo. Con respecto a eso, ¿qué sucede? ¿Y qué hace que la Navidad se vea complicada?
Problemas que no podemos resolver. ¿En Navidad tienen problemas que no pueden resolver? El PlayStation 5 que pidió el chiquitito. No podemos comprar esto. O no tenemos el dinero suficiente para comprar las hallacas porque subieron de precio. O no tenemos esto. Y empieza a tratar de resolver problemas que no se pueden resolver o que no tenemos la capacidad de resolver. O también personas que no podemos controlar. Siempre está el tío que es bueno para el copete y después deja la escoba. Entonces uno trata, a lo mejor tú eres el tío, pero bueno. Entonces, pero esa tensión de esa persona, no, es que el tío o la tía que habla demasiado, la tía que se acapara los regalos, que se envuelve los regalos de ella misma para presumir después. O expectativas que no podemos cumplir. Pucha, yo quería que la Navidad para mis hijos sea de esta manera, yo quería esto otro, y empezamos a sufrir. Y volvemos a lo mismo, perdemos el foco de la Navidad. Porque se trata de Jesús y se trata de que Él está para nosotros. Y todo esto nos hace ver la Navidad complicada. De hecho, religiosamente, hasta los cristianos están más preocupados de la celebración que de otra cosa. Más importante un cumpleaños, cualquier locura, que estar en el lugar donde voy a recibir acerca de Jesús. Entonces, estas cosas se complican, pero la Navidad es esto, la Navidad es completamente diferente. La Navidad es la temporada del año cuando recordamos el evento que cambió el mundo entero. El evento por el cual se rige nuestro calendario. Antes de Cristo, después de Cristo. Les guste o no les guste, creas en Jesús o no creas en Jesús, no puedes cambiar la historia. Es el evento que hizo que Jesús sea el centro de la historia. Por eso es que hay personas que, yo cuando era ateo, decía, pero ¿cómo la gente puede creer en Jesús? Y mi primer paso fue entender que Jesús sí era un personaje histórico. Creyera yo en su divinidad o no, sí era un personaje histórico. Por eso el ateísmo es tan básico cuando la gente dice, yo no creo que haya existido Jesús. Es como que tú digas, yo no creo que haya existido alguno de los personajes que les voy a contar ahora. Personajes históricos. Yo no creo que haya existido Nerón. Vamos, pues si Nerón es un personaje histórico, Jesús también lo era. Creas o no en su divinidad, Él es el personaje más importante de esta historia. De la historia del mundo. 2000 años. Y Él sigue siendo el centro. Y es lo maravilloso. Y esta serie se llama Luz del Mundo. Esto es toda la parte introductoria. Yo luego les voy a contar la historia de la Navidad narrada por el villano. Pero ya voy. Este mensaje se llama Luz del Mundo porque Jesús no solo es el centro de la historia, sino que además es la luz del mundo. Y lo que Él hizo y el movimiento que Él inició genera la luz del mundo. Entonces, Juan, que era el discípulo amado, él mismo se hace llamar el discípulo amado. Un día le vamos a preguntar si estaba presumiendo o realmente era el discípulo amado. Pero bueno, él es el único que estuvo ahí con Jesús en el último momento y Jesús le encargó a su mamá. Y esto fue así. Entonces, y Juan cuenta la historia, y me encanta cómo cuenta la historia de la Navidad. Yo la próxima semana voy a hablar un poquito más de esto, pero Juan cuenta la historia. Juan es el discípulo o el biógrafo de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. El que más información tenía era Juan. ¿Por qué? Porque Juan, además, Jesús encarga a su mamá y la historia dice que que Juan sí se hizo cargo de su mamá. Así que el que podía tener más detalles del nacimiento era Juan. Pero Juan no tocó este tema en su evangelio. En los escritos de él no tocó este tema. Él como que fue al grano, a hablar de quién era Jesús, la importancia de Jesús. Sí, la historia de la Navidad me la sé por completo, sé detalles que otros no saben, porque él seguramente le pudo haber preguntado a María, María, cuéntame cómo fue lo del ángel. ¿Cómo fue lo del ángel y te visitó? ¿Y qué dijo José? ¿Y cómo es que te creyó? O sea, él podía tener detalles que quizá otros biógrafos de Jesús no tuvieron. Pero él no hizo nada de eso.
Dijo, lo importante de esto es Jesús. Lo importante es el verbo, lo importante es la esencia de lo que es Jesús. Y él parte con eso y él dice en una parte, dice lo siguiente. En él estaba la vida. Y está hablando de Jesús. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de la humanidad. Él era la luz de la humanidad y sigue siendo la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Él está diciendo, Él es la luz del mundo. Y mira, ¿sabe? No importa lo que pase, 2000 años lo demuestran. No han podido extinguir la luz del mundo. Piensen en 2000 años de persecución hacia la iglesia. Persecución a todos los seguidores de Jesús. De todo tipo de persecución. Hasta el día de hoy, 2000 años lo demuestran que no han podido extinguir esa luz. Siempre la luz del bien, siempre la luz del mundo sale. Y no es solo por Jesús, sino que ahora su cuerpo lo va haciendo día a día, demostrando y dando pasos de esto. Por eso cuando la gente dice, yo no creo en la iglesia, vamos, 2000 años. Y es cierto, la iglesia ha cometido errores en sus momentos. Porque no es perfecta, la novia de Jesús no es perfecta. Pero 2000 años han mantenido la fuerza del bien moviéndose en la historia. Y esto es maravilloso. Y es buenísimo que nosotros como cristianos, aquellos que hemos elegido seguir a Jesús, que lo entendamos. Entendamos esto. No han podido extinguirla. Así que Jesús es la luz que brilla y nada, absolutamente nada. Por eso Él dijo, voy a crear mi iglesia, mi eclesía, y las puertas del Hades no prevalecerán ante ella. No podrán hacer nada contra ella. Jesús es la luz que brilla y nada puede extinguirla. El Imperio Romano, lo más fuerte que ha existido en la historia, 1600 años, y acabó. Y la iglesia sigue en pie. Eso es maravilloso. Eso es como para que los creyentes saquemos el pecho. Digamos, mira, yo pertenezco al movimiento más importante de la historia, que fija el personaje central, y en él creo. Sí, yo cuando era ateo decía, no, que todos esos son unos necesitados, ignorantes, que tienen que creer en un Dios. Hoy día me avergüenzo de esas palabras, pero también digo, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Creemos en el personaje más importante de la historia. Así que ahora les voy a contar la historia de la Navidad. Una introducción un poco larga. La historia de la Navidad, pero contada por el villano. ¿Cuál era el villano de la época? Algunos lo tendrán ahí, no lo tendrán. Los voy a ayudar. El rey Herodes. El rey Herodes era el malo de la película, el villano de la película, de la historia, el malo. ¿Quién era el rey Herodes? Rey Herodes, o también conocido como Herodes el Grande. Ustedes van a ver, si ven en la Biblia, van a encontrar muchos Herodes, pero tenían que ver con los hijos de él. Pero había un Herodes, que era el Herodes Grande, y este era el importante. Estamos hablando por ahí por el año 40 antes de Cristo y más o menos la historia. Y el rey Herodes tiene algo en particular, es el villano de la historia. Pero les voy a contar cómo la vería él. Y el punto es que tú y yo, ¿y por qué vamos a contarla desde esta perspectiva? Porque tú y yo tenemos algo del rey Herodes. El rey Herodes era muy inteligente. Tenía unas tremendas capacidades persuasivas. Pero era un manipulador y un controlador, un malo y un asesino. Y hay algo de nosotros en el rey Herodes que al final de este mensaje lo vamos a identificar. Pero ahora les voy a contar un poquito de historia y voy un poquito más atrás, antes del nacimiento de Jesús, y voy a hablarles de César Augusto, Octavio, y de Marco Antonio, o más conocido como Marc Anthony. Sé que esa es la versión latina de Marc Anthony, es más famoso. Entonces, ¿quién era Octavio? ¿Y quién era Marco? Año 44, un poco de historia. Año 44, esto lo aprendí en un videojuego, no sabía mucho de historia. No. Año 44 muere o es asesinado Julio César.
Julio César es asesinado por el Senado, por algunos miembros. ¿Recuerdan quién los mató? Bien, Casio y Bruto. Ellos matan y todo el Senado matan a Julio César, y Octavio, que era como su sobrino era como el principal heredero que pudiera ser de Julio César, y estaba también Marco Antonio, que era el mejor amigo de Julio César. Así que ellos dos se unen para vengar la muerte de Julio César, y ellos comienzan a hacer algo, como a confabularse, y empiezan a eliminar, y al final terminan vengándose de Brutus y de Casio y de todos estos personajes y del Senado, y ellos empiezan cada vez, entre más se acercaban a su victoria y a su venganza, a concluir su venganza, más conflicto había entre ellos. ¿Por qué? Porque había un solo trono, había un solo, iba a haber un solo emperador. Así que uno de ellos iba a quedar y el otro probablemente. Entonces ellos comienzan a enemistarse a medida que iban avanzando. ¿Qué tiene que ver esto con Jesús? Ya van a ver. Entonces van avanzando ellos hasta que, bueno, Octavio, o César Augusto, que luego fue nombrado tuvo ese nombre, él comienza a ser el heredero. Y él al final termina siendo el emperador y el primer emperador oficial de Roma. Por lo tanto, Marco Antonio pasa a ser el enemigo del emperador. ¿Y qué le pasa a los amigos de los enemigos de alguien poderoso? Empiezan a tener problemas. Nuestro protagonista de hoy, Herodes el Grande, era mejor amigo de Marco Antonio, jugó la ficha equivocada. Era de este candidato. Así que sus enemigos, ahora él pasaba a ser enemigo directo del emperador. ¿Quién era Herodes? Herodes era el rey de Judá. Esa parte no la había dicho, pero se los digo. El rey de Judá. Obviamente eran más romanos o griegos que judíos, pero como Judá y toda la parte de Israel estaban siendo subyugados por los romanos, ellos ponían a quien querían y habían puesto al rey Herodes. Por lo tanto, ahora el rey Herodes se encuentra que es enemigo del emperador. Así que él, como yo les dije, era muy inteligente, astuto y controlador. ¿Qué hizo él? Él tenía dos opciones: o a suicidarse porque no tengo ninguna opción, o ponerme como enemigo y defenderme, o hizo algo más inteligente todavía. Él fue a presentarse a donde a donde el emperador. Y esto era una locura porque todos le decían: te van a matar en el hecho que tú te pongas frente a la presencia del emperador siendo enemigo de él, te va a matar, te va a matar. Y este tipo fue para allá, se acercó a él, le pidió una reunión y le dijo: mira, tú me viste ser fiel a Marco Antonio. Marco Antonio, ¿recuerdan? Si lo relacionan, Cleopatra. Ya, bien. Entonces, tú me viste ser fiel a Marco Antonio. Esa misma fidelidad te la entrego a ti. Ahora yo voy a ser fiel a ti. Increíble. Y el emperador tomó esto. César Augusto dijo: ok. Y no solo eso, sino que además le dio otras regiones en su mando. Le dijo: ok, esta fidelidad es como, mira, tengo mis valores, pero si no te gustan, tengo otros. Entonces, y el otro le pareció bien, buenísimo, estratégico, listo. Y lo suma a su bando. Así que Herodes, inteligentemente, se abrió paso. Él era muy inteligente, muy controlador, pero era un malo. Era un malo. Él había matado como 4 hijos de él. Porque él los veía a sus hijos, tenía muchos hijos, ¿no? Entonces tenía muchas esposas también. Entonces, esa parte no era muy inteligente. Me imagino que tenía como 10 esposas, 10 suegras, entonces no, es difícil. Ahí yo dudo de la inteligencia, pero bueno. Entonces él veía a un hijo, lo miraba como el emperador y decía: tú vas a ser el emperador. Luego cualquier error que cometieran, ¡pum!, mataba al hijo. Y eso lo hizo 4 veces. Imagínate, tú eres hijo de Herodes. Y hijo mío, te estoy viendo como el futuro emperador. Y tú: no, déjame así como estoy. Porque luego te puede volver su enemigo. Así que así era de loco y de enfermo este tipo. Controlador, y hasta ahí todo le estaba resultando.
Habían cambiado al emperador y él logró sacar beneficio. Y ya estaba muy avanzado en edad y sus problemas aumentaron. Porque a 8 kilómetros al sur de donde él estaba, había un nuevo rey. Había nacido, se anunciaba el nacimiento de un nuevo rey. Y si algo puede desquiciar a alguien, era enterarse de eso. De que ahora, después de que lograste todo lo que tenías, controlado todo, sin importar tu familia, sin importar nada, ahora aparece un nuevo rey. Y esto descontroló. Así que, y lo perturbó. Así que les voy contando la historia relatada por Mateo y les voy contando qué pasó y desde esta perspectiva de Herodes. Dice, después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente, que todos nosotros conocemos como los 3 reyes magos. Mira, no eran ni 3, ni reyes, ni magos. Así que la historia a ustedes se la contaron muy mal. ¿Ok? Y eran unos sabios. A los magos en esos tiempos les decían sabios, por eso que por ahí magos y todo esto. Pero estos sabios, y no dice que eran 3. Bien, entonces llegaron a Jerusalén procedentes del oriente. Ellos habían visto las señales acerca del nacimiento de esto. Entonces seguimos viendo la historia y dice, ¿dónde está? Ellos llegan ahí, dice, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Ellos llegan a preguntar, ellos habían estudiado incluso astronomía para saber dónde estaba ese rey. Preguntaron, vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Así que fueron y preguntaron eso. Entonces, cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó, se volvió loco. Y esta era la noticia que lo perturbaba. Y ahora toda Jerusalén con él. O sea, tú tienes un gobernador loco, cualquier parecido a las realidades de nuestros países, que no es mera coincidencia. Pero si tú tienes un tipo loco y algo encima ahora lo perturba y lo vuelve más loco, ¿cómo estaríamos nosotros? Ah, no, este se va a mandar cualquiera. Imagínate, se vuelve loco el gobernador y es un loco. Y ya sabemos las cosas malas que hace. Entonces, todo Jerusalén estaba tan perturbada como él. Todos asustados. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer ese Cristo, el Mesías, el Rey. Así que llamó a todos los que pudieran saber. A ver, cuénteme, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién es ese tipo? ¿Quién es ese rey? Así que alguien le dice, en Belén de Judea le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Y ahí estaba citando un profeta del Antiguo Testamento que había hablado acerca de este nacimiento. Y esto Mateo lo cita textual, dice, pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera, está hablándole a la ciudad, ¿no? De ninguna manera, o pueblito, de ninguna manera eres la menor entre las principales de Judá. Tú, pequeña ciudad, no eres para nada lo menor, lo más chico. Porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor, ahí está, ¿no? Que será el pastor de mi pueblo Israel. Esa era la profecía que había sobre esa pequeña ciudad llamada Belén. Así que ellos le dicen, mira, en Belén, porque las profecías dicen que apuntan allá. Así que luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto de que había aparecido la estrella. O sea, el tipo vivo, ¿no? Estaba viendo, ok, voy a averiguar por todos los medios cómo llegar a este personaje que me va a quitar el trono. Los envió a Belén y les dijo, vayan e infórmense bien de ese niño. Y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y como el señor Burns y lo adore. Si no saben quién es el señor Burns, no importa.
y lo adore. Ese adore, entre comillas. Ahí está. Entre comillas, o sea. Obviamente no lo quería adorar. Él estaba perturbado. Y este bebé era un riesgo para su reinado, su monarquía, etc. Así que, dice, después de oír al rey, siguieron su camino y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre un lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Cuando ellos, miren esta imagen y a lo mejor ustedes ya la han pensado, la han visto. La próxima semana voy a dar más detalles de ese encuentro, si iba en un burrito. La historia nunca habla de un burrito, nosotros tenemos la imagen del burrito, incluso la veíamos acá. No habla de un burrito. Yo les voy a contar el sábado cómo fue. Ellos tomaron un Uber y todo. Entonces, así que de verdad no sabemos si llegó en burro o en Uber, pero eso no sale en la Biblia. Pero bueno, así que el punto es que ellos siguieron la estrella, llegaron ahí, ven a Jesús, al niño, con su madre, y se postraron y lo adoraron. Y esto es interesante porque ¿qué es adorar? Adorar. Nosotros en la iglesia es muy común la palabra, pero muchas veces no entendemos la palabra adoración. Y es reconocer que estás en presencia de alguien que produce sobrecogimiento o temor reverencial. Incluso no solo reverencial, también temor por la grandeza, aunque haya sido un bebé. Por la grandeza que eso significa. No sé si has visto algún edificio muy grande y tú te has parado debajo y tú sientes como una especie de impacto, de temor. Bueno, eso es lo que genera esto. Es lo que genera Dios, eso es lo que genera la gloria de Dios. En otro momento voy a hablar un poco más de eso, que no solo es temor reverencial, no solo es eso. Es adoración. Y cuando tú vives una adoración por algo, tú giras alrededor de aquello que adoras. Eso es adoración. Adoración a veces creemos que es cantar. Vamos a adorar y cantamos, pero no es la única manera de adorar. Adorar es poner en el centro a algo que te produce temor reverencial, algo que te genera sobrecogimiento, algo que te impacta por su grandeza. Entonces, los cristianos, a lo único que deberíamos adorar es a Dios. Y lo que representa a Dios, que es Jesucristo, obvio. Es lo único que deberíamos adorar. Yo amo a mi esposa, pero no la adoro. Amo a mis hijos, pero no la adoro. Aunque uno use las palabras a veces, pero no. Mi adoración no es para mi esposa, mi adoración no es para mis hijos. Mi adoración es para Jesucristo. Él es el centro de mi vida, es quien genera esto. Ese niño, para esos sabios, él era lo que centraba. Ahora, y volvemos al punto, el centro de la historia. Era Jesús y es Jesús. Entonces, eso es temor reverencial. Pero Herodes estaba vuelto loco. Herodes, el villano de esta historia, estaba loco y no quería adorarlo, él quería matarlo. ¿Y por qué? Por tres cosas principales. Él quería autopreservarse, él quería preservar su vida, aunque ya estaba avanzado en edad. Él quería preservar su vida, preservar su trono, por eso era un desquiciado en cuanto a quién iba a quedar a cargo luego que él partiera. Él quería preservarse, él quería protegerse y él quería controlar. Y muchas veces, tú y yo tenemos algo de esto. En cuanto a nuestra vida, buscamos preservarnos, buscamos protegernos y eso nos lleva a controlar. Es algo natural del ser humano, es algo que tenía Herodes, pero que lo fortaleció demasiado y encima tenía poder para hacerlo. Y nosotros tenemos un grado de eso, nos autopreservamos, nos protegemos y controlamos. Y esto en presencia de Dios es un error.
Porque lo que se espera que nosotros hagamos ante Dios, si has entregado tu vida a Él, es que te rindas. Que te rindas ante Él. Decíamos hace un par de series que tus debilidades se las entregues a Él. Que aquellas cosas, tus dones, tus talentos, se los entregues a Él. Pero muchas veces nos preservamos. Nos cuesta renunciar a nuestro tiempo para entregarlo a Dios o a lo que es la iglesia, el servicio. Preservamos nuestro tiempo. No, es que es mi tiempo, mi tiempo. Así no hagas nada. Te buscas preservar. Yo lo he hecho muchas veces y me trato de preservar a mí mismo, pero en realidad hay cosas que las tengo que rendir a Él. Trato de protegerme cuando no tengo la capacidad de protegerme, cuando dependo 100% de Él. Y trato de controlar aquello que no puedo controlar. De hecho, todo lo que tú crees que controlas, te controla. Las personas que dicen, yo tengo el cigarro, el trago, o lo que sea, lo tengo controlado, es justamente lo que está haciendo contigo, te está controlando. Esto está más que analizado científicamente. Todo lo que tú quieres controlar, te controla. Y esto es lo que era Herodes ante Dios, ante ese bebé que él supuestamente quería adorar. Lo que hizo fue preservarse, protegerse y controlar. Y esto es lo que nos pasa a nosotros. Mira, estamos bien con Dios con tal que nos ayude a nosotros. Estamos bien con Dios porque cuando Dios es el ayudador, es el que tenemos una situación y vamos y le pedimos a Él. A veces dice, hay gente que dice, a mí no me gusta que Dios se meta en mi plata. ¿Cierto? Nosotros estamos bien con Dios mientras no se meta en nuestra cama ni en nuestro dinero. Entonces no me gusta que Dios o la gente meta a Dios en el dinero. ¿Sabe quién es el primero que mete a Dios en tus asuntos financieros? Tú mismo. Cuando tienes una situación, ¿a quién le pides ayuda? Hasta, Señor, ayúdame a vender el auto. Señor, ayúdame a vender esta cosa. Señor, ayúdame con esta parte financiera. Tú estás involucrando a Dios en tus finanzas. Tú lo estás haciendo. Pero no funciona cuando eso nos ayuda. Pero rendirnos, entregar todo y decir sí a todo, sin saber la pregunta, nos da pavor. Y estoy hablándole a los creyentes, a los cristianos, a aquellos que han elegido seguir a Jesús. Si tú no estás en eso, quédate tranquilo. Y le pega un codazo al que... Pero para nosotros los creyentes, nos da pavor decirle que sí, sin saber la pregunta. Es como, ¿estás dispuesto tú a firmar un cheque en blanco y decirle, Dios, haz lo que quieras conmigo? En palabras políticamente correctas o políticamente cristianas, lo decimos, pero en la práctica, cualquier cosa nos desvía. Entonces Dios nos sirve cuando estamos bien o cuando necesitamos una ayuda, algo. Pero cuando se trata de servirle, de entregarle mi tiempo, de entregarle mis talentos, entregar algo de mis finanzas, nos volvemos locos. Tranquilo, Dios no quiere tus finanzas. Solamente es para ganar tu confianza. Pero aún así, muchos cristianos no están dispuestos a firmar un cheque en blanco. En palabras sí, pero en la realidad, firmarle un cheque en blanco y decirle, Dios, haz lo que quieras con mi vida. Porque sé, no porque estoy resignado, sino porque ya mi manera de llevar mi vida, esto es lo que me sirvió a mí, mi forma como yo llevo mi vida no me sirve y cada vez que intervengo la echo a perder. Así que yo un día dije, Señor, te la entrego a ti y me va mejor. Y muchos cristianos lo sabemos en la teoría, pero en la práctica cuesta, es difícil, es normal. Eso es lo que le pasó a Herodes, en un grado mucho mayor, siendo una persona desquiciada. Pero parte de eso, tú y yo tenemos, eso que le falta a Herodes. Nosotros tenemos eso. Así que bueno, sigamos con la historia. Entonces, advertidos en sueño de que no volviera a Herodes,
regresaron, estamos hablando de los sabios, regresaron a su tierra por otro camino. O sea, ellos se dieron cuenta, este no lo va a querer adorar. Así que no nos vayamos a Herodes porque encima nos va a matar a nosotros, así que vámonos por otro lugar. Así que cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y esto nosotros, esta historia la conocemos. El ángel advierte, mira, tienes que salir ya. Salgan, vayan a Egipto. Y ellos se fueron a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. ¿Ve que no era para adorarlo? Era para matarlo. Así que se levantó, cuando todavía era noche, tomó al niño y a su madre y partió a Egipto. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció, se volvió más loco de lo que estaba. Y aquí hace uno de los actos más horrendos de la historia, y muchos lo conocemos, y increíblemente en tiempos como hoy lo celebramos. Celebramos el Día de los Inocentes. No conmemorando a esa pérdida de niños, es una locura. No conmemoramos la pérdida de los niños, sino que conmemoramos la pillería. Conmemoramos el caer por inocente. Cuando lo que ocurrió en esa fecha fue un asesinato en masa de niños. Y esto fue lo que pasó. Mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y a sus alrededores de acuerdo con el tiempo que habían averiguado los sabios. O sea, sacaron la cuenta y dijeron, bueno, los niños deberían tener entre 0 y 2 a 3 años. Así que todo Belén y sus alrededores maten a todos los niños. Increíblemente, se conmemora, se celebra el Día de los Inocentes, pero no pensando en esos niños. Gracias a Dios, Jesús había salido de ese lugar y ya estaba en Egipto. Así que después de que murió Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto. Y Herodes murió. Ya estaba avanzado en edad y él estaba enfermo. Y murió de una muerte bien fea, porque él de alguna manera tenía unos temas renales, que es lo que dice la historia. Parte de todo lo que yo estoy contando son relatos de Josefo, que es un historiador romano. Pero lo que realmente le fue pasando es que él se pudrió por dentro y fue una muerte muy lenta. Y encima en un momento trató de suicidarse y un familiar lo detiene, así que su agonía se extendió mucho más. Así que bien sufrió, ¿no? Pero no pasó bien Herodes. Imagínate una persona que trató de autopreservarse, autoprotegerse y controlar todo. Imagínate cómo terminó. Entonces, y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, que ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. Y ahí fue que José llevó a Jesús y a María a Israel nuevamente, y ahí empezaron a criar a Jesús. Pero todo este tiempo exiliado Jesús en Jerusalén era para preservar, Dios preservando a ese niño. Y así fue la historia. Si nosotros analizamos las Escrituras, toda la vida de Jesús, incluso antes de Jesús, era proteger el linaje de Jesús. ¿Cuál era el plan del enemigo? Era interrumpirlo. En cualquier momento, encontrarse con el plan, interrumpirlo. Hasta un concurso de belleza hubo en el medio que iba a interrumpir la vida de los judíos. Por lo tanto, se cortaba el linaje de Jesús. Siempre hubo algo en contra de este plan, hasta el mismo Herodes. Sin embargo, Jesús es la luz que brilla y nada puede extinguirla. Y esto es lo que a nosotros nos debería sacar el pecho, pero también recogernos ante la presencia de Jesús. Así que, mirando la vida de Herodes y mirándonos a nosotros mismos, tenemos 2 opciones. O nos resistimos ante Jesús. Y esto es todo. Yo creo que todo ser humano va a vivir esta decisión.
O se resiste o lo adora. Todo ser humano va a encontrarse con este dilema. O me resisto y me protejo, me preservo y controlo, o realmente comienzo a vivir mi vida no adorándome a mí mismo, sino que adorarlo a Él y que Él sea el centro de mi vida. Todos en algún momento vamos a tener que tomar esta decisión. Todos en algún momento vamos a tener que ver, ¿es Jesús el centro de mi vida? ¿O yo sigo tratando de llevarla como puedo? Vamos, la mayoría de nosotros no nos ha ido bien tomando nuestras propias decisiones. Pues eso son parte de la vida. Pero nos hemos hecho daño. Hemos tomado decisiones que nos han hecho mal. Pero cuando reconocemos a Jesús en nuestra vida, y Él no es un controlador, todo lo contrario, y vemos su consejo, vemos hacia dónde Él apunta, donde Él nos recomienda seguir. Qué increíble, pero nos empieza a ir bien. Lo decíamos en la serie Mejor. Jesús hace que nuestra vida sea mejor. Y ese es el centro de nuestra vida, y Él es la luz del mundo. Así que ahora contamos la historia de Herodes, del villano, de alguien que terminó mal. La pregunta es, ¿qué historia se va a contar de ti? Cuando tus hijos, tus nietos hablen de ti, ¿qué historia van a contar? De alguien que resistió, se autodirigió, se autopreservó, trató de controlar todo lo que pasaba en su vida. O de alguien que aprendió a rendirse y reconocer a Dios y cambió el curso de su familia. En lo personal, en toda mi familia, una cantidad de divorcios, una cantidad de familias sufriendo de parte de mamá, de parte de papá, incluso mis padres, luego lo repito yo. O sea, esta es la manera, solamente llevándolo al lado relacional, amoroso. Un desastre. Hasta que un día dije, esto no debe ser así. Ya había tenido mi fracaso. O varios, entre comillas, ¿no? Esto no debe ser así. Esto es lo que yo no quiero en mi vida. Así que de ahora en adelante yo no voy a regir. Y pensé en ¿qué historia quiero que cuenten cuando yo tenga? Siempre soñé con tener hijas y hoy las tengo. Entonces, ¿qué quiero que cuenten mis hijas acerca de mí? Y la mejor historia que pueden contar es que un día yo me rendí a Dios. Un día, llorando, le dije, yo no puedo seguir autopreservándome, controlando. Yo me rindo a ti porque yo autodirigir mi vida no puedo. Me rindo y de verdad lo hice. Y le entregué y con eso un montón de lágrimas. Raro en mí. Y yo me entregué a Dios y le dije, Señor, hazlo tú en mi vida. Y ahora, el que yo me acostumbre a que Él dirija mi vida no es fácil. Todavía vivo luchando con eso. Pero los resultados fueron cambiando completamente. Gracias a Dios pude tener un matrimonio que no es perfecto, pero wow, es una vida completamente diferente. Y estoy cambiando el rumbo de lo que era mi familia. Porque espero mis hijas puedan aprender de esto también. Entonces, a mí un día me importó la historia que se va a contar de mí. Yo te pregunto, ¿qué historia se va a contar de ti? Y quiero que pienses esto esta semana. ¿Cuál es la historia que se va a contar acerca de mí? ¿Cuál es la historia que quieres que cuenten de ti? ¿Cuál es el legado que quieres dejar? Es que yo todavía no tengo hijos, no he pensado en eso. Lo vas a tener, o no, pero vas a dejar un legado. Pablo no tuvo hijos y dejó un legado de 2000 años. Jesús no tuvo hijos tampoco. O sea, pero vas a dejar un legado. ¿Cuál es el legado que vas a dejar? Y estás a tiempo. Es que yo ya le eché a perder. Estás a tiempo de reescribir una mejor historia de ti. Pero no lo vas a hacer desde la resistencia. Lo vas a hacer cuando elijas que el centro de tu vida sea Jesucristo. Yo te aseguro que te va a ir mucho mejor. Vamos a orar. Señor, yo te doy las gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu amor.
en nuestras vidas. Señor, te adoramos y te amamos, no porque tengamos la capacidad de hacerlo, Señor, sino porque tú nos has amado primero. Y desde ese lugar es que nosotros ahora podemos reconocer ese amor en ti, adorarte, volverte el centro de nuestras vidas. No por un tema religioso, sino porque nos conviene. Porque muchos de nosotros ya probamos cómo funcionaba, preservándonos, protegiéndonos y controlando. Y mucho no nos fue bien, Señor. Y por eso te ponemos a ti, en el centro de nuestra vida. No queremos ser como Herodes y como hemos sido muchas veces nosotros. Todo lo contrario. Queremos reconocerte en nuestra vida y rindo mi vida ante ti, Señor. Te adoro como esos sabios fueron y adoraron a ese bebé, o esos pastores que se acercaron esa noche a adorarle, y los ángeles. De esa manera yo quiero adorarte, Jesús, y que tú seas el centro de mi vida. Gracias por ser el centro de la historia de este mundo. En ti creo y en ti he confiado mi vida. Y en el nombre tuyo te doy las gracias. Amén.